lo que he vivido a través de 60 años de práctica, primero como técnico de fisioterapia, que me acreditó el Hospital ABC de México, American British Cowdrey Hospital. En aquella época no había escuela de medicina física y cursábamos el diplomado en la universidad. Con eso empecé a trabajar en lo que fue el Instituto Nacional de Neumología, en la calzada de Tlalpan 4800, y ahí hice mis pininos, empecé a trabajar y empezó una remodelación que duró 7 años. Y esos 7 años me valieron para ir a tomar clases a la Facultad de Medicina, y en 1984 me dieron mi título como médico. Y obviamente que empecé a trabajar como médico con el concepto de medicina física también, y acumulé experiencias como acupunturista, y todo eso me iba dando pues tranquilidad y renombre como médico. Pero en 1988 sí, me llega una invitación para atender a un seminario que dictaba el doctor Richard Brennan-Meyer de los Estados Unidos, donde prometía enseñarnos a detectar distorsiones del pH de los órganos internos. Eso a mí me pareció genial si lo conseguía, y obviamente que era cierto. Con un campo magnético que él usaba conectado a la electricidad, lograba buscar en el organismo donde había una resonancia con el magnetismo, y ahí él calificaba de posible tratamiento de alguna patología que él desconocía, obviamente. Nada más la sintomatología era lo que nos orientaba, como sucede en la medicina. Y con ese principio, pues yo regresé a mi consulta y pues hacía algún intento de revisar pacientes, pero el 10 de octubre de 1988 se presentó un paciente desquiciado y desahuciado, con 20 kilos menos de peso corporal, con deshidratación, con desánimo, con intolerancia alimenticia y con un pronóstico negativo de muerte, atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con aquellos medicamentos tóxicos antirretrovirales, el AZT y el Retrovir, y esos medicamentos que primero tenían una calavera pintada porque eran altamente tóxicos, venenosos inclusive, y después los utilizaron para estos pacientes en etapas finales. Y además otros 16 medicamentos por si eran diabéticos y otros cuantos por si eran tuberculosos o por las dudas, pero tragaban medicamentos como se acostumbra en grandes cantidades. En fin, eso fue el inicio de mi vida actual, porque en ese paciente yo no tenía nada que ofrecerle. Le dije, te están dando antirretrovirales, te están dando medicamentos sintomáticos, yo no puedo hacer nada, excepto que hay una teoría de un doctor Richard Brennan-Meyer de Estados Unidos que me indica que podría yo detectar en ti alguna alteración energética en tu cuerpo. Adelante, doctor, lo que sea. Sobre todo la esposa era la que todavía estaba consciente y me dijo, lo que sea, con tal de que haya mejoría en mi esposo. Bueno, en esa época
yo conseguí magnetos de alta intensidad provenientes de estos aparatos de sonido que tienen un magneto con un inductor que los eleva 10 veces en su potencia y que hacen que vibre un cono generalmente es de cartón y es lo que da el sonido. Y bueno, pues agarré un imán de esos grande, pero al fin cumplía con los requisitos, y al revisar al paciente llego al esternón y me acusa que hay una polaridad negativa. Y obviamente yo no tenía dos imanes y seguí revisando y llego al sacro y lo contrario, una polaridad positiva. Y en ese momento pues viene la intuición y la inspiración y dije, ¿qué tal si están en resonancia estos dos puntos? Resonancia es lo que identifica energéticamente a dos elementos, como este aparato que tiene por allá un amplificador y que va a las bocinas. Y con ese principio encontré otro imán igual, pues con esos yo, en lugar de atraer hacia el exterior las cargas como lo dictó el doctor Richard Brennan-Meyer, dije, ¿por qué no las empujo mejor hacia adentro, que se impacten y a ver qué pasa? Y bueno, los campos magnéticos no pueden hacer daño porque es la cuarta fuerza elemental de la naturaleza. La primera es la fuerza fuerte que mantiene incólume el núcleo atómico. La fuerza débil que permite que salgan estructuras hacia afuera y hagan sus deberes. Y la fuerza de gravedad que nos mantiene unidos a la Tierra, pero la fuerza magnética es la cuarta fuerza que los físicos aceptan como fuerza fundamental. Y con esa fuerza magnética empujé las cargas internamente, ¡fum! Desapareció el par biomagnético, desde entonces lo llamé par biomagnético. Y en fin, lo dejé un rato con los imanes y no pasa nada, no huele a nada, no saca chispas, no siente nada el paciente, no hay nada. Es energía magnética. Y obviamente le dije, pues retírate, yo no te puedo hacer más, a ver qué pasa. Ven en una semana y ya decidiremos qué podemos hacer. Se fue y a la semana me regresa y me dice, ¿qué cree? Se me quitó la diarrea. Oh. Diario tenía diarrea, incontenible, y ya se me quitó. Pues qué maravilla. Y bueno, pues ese fue el inicio de todo este sistema. Y obviamente que a mí me impresionó la mejoría que empezó a haber, porque en esa segunda sesión, a los 8 días que lo volví a citar, el señor ya empezaba a tragar líquido, empezaba a subir de peso poquito, pero había mejoría. Y así seguí tratando poco a poco hasta que lo di de alta por curación, sin síntomas y con un peso respetable. En esos días también se me presenta la oportunidad de que una señora de 40 años, madre de mis hijos, o sea, mi esposa, que tenía problemas laríngeos, que tenía fotofobia, le hacía daño el sol, que tenía pues alteraciones de conducta más que de otra cosa, y pues le dije, te propongo que te revise con este sistema porque ya me dio resultado con un paciente.
Y ella sabiamente me dijo, ni lo digas, porque esto nos puede costar la vida. Pues sí, hija, pero te reviso, ¿sí? Y la revisé y encontré axila, un polo sur y un polo norte. Y con la misma intencionalidad, empujo las cargas hacia adentro y se recupera. Y se le quitan sus problemas laringeos y se recupera de su carácter y el sol ya no le hace daño, ya no vomitaba cuando íbamos en el auto. ¡Qué maravilla! Pues sí, empecé a ver otras patologías. La que conocía yo más era la tuberculosis y también llegaron pacientes tuberculosos y encontré que tenían supraespinoso. Y al impactar las cargas, evolucionaban positivamente, se mejoraban y con el tiempo inclusive hacíamos algún estudio de baciloscopía que salía negativo y obviamente eso a mí me empezó a dar toda la información que se fue sumando y haciendo un código de diagnóstico y de tratamiento, porque el sistema es bilateral, diagnóstico y tratamiento, pero diagnóstico etiológico. Este sistema nos lleva directamente a la etiología y obviamente pues eso es maravilloso, porque al poner los imanes adecuadamente desaparece el patógeno y se recupera el paciente. Y creo que aquí está. Ahora en la mañana un doctor dijo que el pH debe estar en 7.-3 o más 3 y eso es correcto, que eso es lo ideal. Ahí la naturaleza nos metió y nos definió la salud, pero siempre hay distorsiones que se van hacia la hiperacidez e inmediatamente también hiperalcalinidad. En la hiperacidez hay acortamiento de la materia orgánica, en la hiperalcalinidad distensión y después de eso empiezan las disfunciones, nerviosismo, irritabilidad, fatiga y cualquier otra disfunción orgánica. Y ante esos fenómenos de distorsión ácido-alcalino, aparecen virus en el lado ácido. Aquí sí, virus patógenos. Y del lado alcalino, bacterias. Y hacia el lado ácido empieza a haber degeneración retráctil de la materia y hacia el lado alcalino, degeneración por lisis de la materia. Y ahí está inscrita toda la patología orgánica del cuerpo humano. Y esto es tan fácil de detectar que lo empezamos a hacer por medio de campos magnéticos de potenciales fuertes todavía, con imanes de ferrita, pero con inductor, y con el tiempo fuimos bajando la intensidad hasta llegar al nivel crítico mínimo, que son 1000 Gauss. Y de 1000 a 10.000 Gauss son los imanes más accesibles, más idóneos para trabajar. Después de 10.000 Gauss son peligrosos porque cuando se impactan, pues comprimen cualquier estructura, pero abajo de 10.000 Gauss se pueden separar fácilmente. Y después de menos de 1000 Gauss no tienen buen efecto. Pero en fin, entre 1000 y 10.000 Gauss todo es perfecto y con eso empezamos a ver virus, bacterias, hongos y parásitos y disfunciones obviamente. Y todos iban dando buen resultado, permitiéndonos entender todos los fenómenos biológicos y biofisiológicos que se alteraban por distorsión del pH. Y todos se pueden corregir fácilmente.